Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y esta es la semana dedicada a la temática de Semana Santa. En este día, nuestro tercer video, tenemos un invitado que es de la casa, es parte de nosotros de Investigando la Historia, y es el profesor Javier Salazar. ¿Cómo estás, querido Javi? Mm, Está rico el café. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, Y ¿y tú bueno, cómo gracias estás? nuevamente por la invitación. Bien, bien, ando bastante bien, tranquilo, un poco emocionado porque ya en cuestiones de días estoy nuevamente allá en Santiago de Chile. Y bueno, aquí estamos, pues siempre apoyándote en el canal, siempre haciendo los aportes desde el punto de vista académico. ¿Y qué me tenéis el día de hoy? A ver, Mira, ya que para Navidad también me apoyaste en la semana de Navidad, es por eso que también tenía que invitarte a la Semana Santa. ok. Y en esta ocasión vamos a hablar de la resurrección y los evangelios, porque yo tengo hartas preguntas, Javi. Por ejemplo, ¿la resurrección de Jesús es más espiritual o es corporal? ¿Hay evidencia en los manuscritos sobre una resurrección de Jesús? Así que vamos a iniciar este video. Yo no sé si es que a mí me ponen los temas más difíciles, más comprometedores, pero sabes que hablar de la resurrección es un tema primeramente de fe, hablar de un tema de fe, pero cuando lo llevamos dejando un poco el tema de la fe a un lado, ¿no? La creencia que cada quien pueda acerca de si Jesús resucitó o no resucitó. Bueno, yo voy a hacer una argumentación hoy, apartando la fe que yo pueda creer o no creer en relación al tema de la resurrección. Ahorita que ya en cuestiones de un par de días comienza la que llamamos dentro del cristianismo la Semana Santa, ¿no? O también la Pascua. Casualmente, este año coincide la Pascua cristiana con la Pascua judía. Es difícilmente con el tema de los calendarios coincidan, ¿no? Y este año casualmente coinciden ambas Pascuas. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la resurrección y es importante también remontarnos al texto bíblico. Y fíjate que el primero que habla de la resurrección es Pablo. De hecho, digamos que el núcleo del tema paulino en cuanto a la resurrección aparece en 1 Corintios 15. Utiliza siempre el término Cristo, cosa que los evangelios no utilizan. Los evangelios hablan acerca de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué me refiero al término Cristo? Porque hay que separar lo que es Jesús y lo que es el Cristo de la fe que menciona Pablo en 1 Corintios 15. O sea, cuando Pablo dice que Cristo resucitó, siempre se ha entendido o siempre se busca asociar a Jesús directamente, ¿no? Uh A -huh. ese personaje que los evangelios mencionan. Pero realmente el texto que menciona Pablo en 1 Corintios 15 está haciendo énfasis más al Cristo de la fe y no al Jesús histórico. O sea, el tema allí no está enfocado tanto al Jesús histórico, Claro. cosa que los evangelios sí lo mencionan. De hecho, Pablo utiliza algunas palabras en griego que en los evangelios no aparecen, o sea, no aparecen registradas cuando Jesús resucita. Y es interesante también. También tenemos mención de que Pablo menciona de que los primeros discípulos que ven a Jesús, o al Cristo, mejor dicho, en la resurrección, son los discípulos, los 11 discípulos, pero no habla de las mujeres. Entonces aquí tenemos un pequeño problema nuevamente, y es el siguiente. Si Pablo habla acerca de que son los 11 discípulos quienes se aparecen, porque no habla de las mujeres, porque en este caso, los evangelios, no todos los evangelios, pero sí los tres evangelios que son Mateo, Marcos y Juan, mencionan que son las mujeres las primeras que se aparecen. Entonces, entre esas María Magdalena. María Magdalena. Ahora, ¿qué sucede? Hay un detalle. Lucas, siguiendo la tradición paulina, obvia esa escena donde dice que se le presenta a María, sino que él de una vez automáticamente aparece en Lucas 24:13, menciona que se le aparece son a los 12 discípulos. Los 12 discípulos, pero Mateo, Marcos y Juan no dice que se le aparece primeramente a los 12 discípulos, sino que se le aparece en este caso
a María Magdalena principalmente, ¿no? Ahora, en donde los cuatro evangelios sí coinciden es en el tema de la tumba vacía. La tumba vacía, los cuatro evangelios coinciden. Y fíjense que en el texto de Marcos, ahí prácticamente termina, ¿no? Según la versión corta, y hablo de la versión corta porque existen dos versiones, bueno, mejor dicho, 5 versiones, pero las más populares son la versión corta de Marcos, que termina en el versículo 8, y la versión larga que termina en el versículo 20, capítulo 16. Entonces, si nosotros tomamos en consideración el texto que fue enviado a Egipto, ¿no? Que es el texto de la versión corta, entonces estaríamos diciendo de que allí terminaría el relato de Marco, según la hipótesis que plantea Weiss, que es el que habla acerca de la hipótesis de la prioridad marquina. Entonces ahí terminaría todo el relato de Marco y ya sometirían otras partes del relato que tiene que ver con el camino cuando Jesús le dice que los espere en Galilea. Ahí también hay algo bien interesante porque Jesús le dice que después de la resurrección los discípulos deben ir a Galilea a esperarlo a él. Y fíjate que en ese caso Mateo y Marcos coinciden con esa espera en Galilea, pero Lucas vuelve otra vez allí a separar la idea y Lucas dice que no es en Galilea, sino que es en Jerusalén. O sea, fíjense que Lucas sí tiene una línea, aunque sigue de cierta manera los sinópticos, sí tiene una línea a veces bastante distante, más que todo en los temas de resurrección, con Mateo y Marcos. Y te hago ese llamado, te hago esa mención porque fíjate que él sigue también la línea de Pablo, ¿no? De mencionar que son los discípulos los primeros que ven a Jesús. Ese tema también es interesante mencionarlo. Ahora, hablar de resurrección, tocando otro tópico, no es extraño en el siglo I. Los evangelios buscan de alguna u otra forma mencionar las resurrecciones. Jesús hace, dentro de lo que son los 4 evangelios, Jesús hace 3 milagros de resurrecciones, que es el hijo de la viuda, es una de las resurrecciones, el otro es Lázaro y el otro es la hija de Jairo. Son las únicas 3 resurrecciones que podemos observar dentro de los relatos de los evangelios. Algunos dicen que bueno, no, eso no son resurrecciones, que son resucitaciones, le cambian el nombre de alguna u otra manera, pero si nos apegamos al texto y a la palabra que se utiliza cuando Jesús resucita y la que se utiliza también dentro de lo que es las resurrecciones que han acontecido a Lázaro, en este caso el hijo de la viuda, etcétera, está utilizando el mismo término que tiene que ver con el levantamiento físico, que es el término en griego egeira, ¿no? Del cual Pablo omite. Pablo utiliza otra expresión, que es la palabra anástasis, ¿no? Que también se utiliza también dentro de los evangelios cuando le hacen la pregunta a los saduceos, cuando aparece ese discurso tensional en los 3 evangelios sinópticos acerca de la pregunta de resurrección, que si había resurrección o no había resurrección, ya que la pregunta la realizan directamente los saduceos, ¿no? Que niegan la resurrección. Ahora, ahí hay que preguntarse también otra cosa. Ahí hay muchas variantes que podemos tocar o muchos tópicos, y es por qué los saduceos niegan la resurrección. Bueno, y como es bien sabido desde el punto de vista histórico, la resurrección es una idea teológica que nace en el pueblo judío, pero que proviene realmente del periodo posexílico. De hecho, cuando nosotros revisamos los documentos del Antiguo Testamento, también llamado texto hebreo, podemos ver que no todos los libros mencionan la resurrección. Y como también es bien cierto, los saduceos no son seguidores de todos los libros. Los saduceos son seguidores, en este caso, del Pentateuco, de la llamada Torá. Ahora, también ocurren otros detalles, ¿no? Referente a eso. Los libros que hacen mención a la resurrección son libros que prácticamente se elaboraron y otros se terminaron de elaborar más o menos como en el siglo II antes de la era cristiana. Ahí podemos ver libros como, por ejemplo, el Ezequiel, que termina de ser elaborado para esa época. Podemos ver también libros apócrifos
que menciona la resurrección, como los Macabeos. Podemos ver libros como Daniel. De hecho, esa idea que aparece del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, con el capítulo 12 de Daniel, es un indicio de que ambos textos se estaban terminando de elaborar prácticamente en una misma época. También, y por eso es que en el libro, en este caso de Ezequiel, también se menciona a Daniel. Hay unas menciones de Daniel. Bueno, el hecho es tal de que tenemos varios textos que están circulando a finales del siglo II antes de la era cristiana, y también tenemos el texto de Tobías, eclesiástico, y tenemos también otros textos apócrifos que circulan, que son muy contemporáneos. Y fíjate que el mensaje que prácticamente se está desarrollando para esa época es un mensaje que tiene que ver en relación a la resurrección y también a una idea apocalíptica, o sea, una idea apocalíptica sí, que debe de acontecer pronto. Y fíjate que todo el mundo busca siempre relacionar el mal llamado fin del mundo con la resurrección. Prácticamente cuando se habla de el fin del mundo, o lo también llamada dentro del cristianismo la segunda venida de Cristo, siempre está asociada a la resurrección como eventos prácticamente ligados. ¿Por qué? Porque es una teología que se ha desarrollado más o menos a finales del siglo II, algo así, ante la era cristiana, y vienen prácticamente una tomada de la mano de la otra. Que el cristianismo obviamente lo asume dentro de una reinterpretación, y esa reinterpretación hace de que nosotros hoy en día, desde el punto de vista escatológico, se crea de que la venida o la segunda venida, la mal llamada segunda venida, sea un evento en conjunto con la resurrección también. Y bueno, volviendo nuevamente al tema de la resurrección, si es física o si es espiritual, bueno, Pablo tiene una línea, digamos que protonóstica en relación al tema de la resurrección. Pablo lo ve algo como más espiritual que físico. Lo podemos leer en 1 Corintios 15, porque fíjate que el énfasis que hace Pablo, metafórico y alegórico allí, cuando utiliza el ejemplo del grano, ¿no?, o de la semilla, Pablo dice claramente que lo que resucita no es la cáscara de la semilla, o sea, lo que está externamente en la semilla, sino que lo que resucita es lo que está dentro de la semilla, el grano desnudo. Entonces, ¿qué está diciéndole Pablo a la audiencia de Corinto? Que la resurrección es algo interno y no externo. Ahora, hay varios puntos en ese tema, ¿no? Más que todo Pablo. Pablo se va por esa línea, y de hecho el cristianismo que acepta Pablo a finales del siglo II también le resulta más factible explicarlo desde ese punto de vista. De hecho, las escuelas teológicas como las que nacen a partir de Orígenes, utilizan esa reinterpretación en relación al tema de qué es lo que realmente va a resucitar, ¿no? Si es el cuerpo físicamente o si no es el cuerpo. ¿Por qué se planteaba ese tema? Porque a inicios del siglo II, más o menos como entre el año, casi que los primeros años del siglo II hasta el 150, algo así, hubieron muchas controversias dentro de la misma comunidad cristiana también en relación a la resurrección. Podemos ver, por ejemplo, como una comunidad de Tomás niega el tema de la resurrección de Jesús desde un punto de vista corporal o físico. ¿Por qué? Porque los gnósticos, que tienen una especie de docetismo, ellos piensan de que Jesús no es un personaje real de cuerpo y así como cualquier persona. Entonces, en este caso, el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios más teológicos que hay, pero también uno de los evangelios más apologéticos. Es teológico por el tema de la apologética que tiene internamente. Se encarga de responderle a la comunidad de Tomás. Lo podemos ver en el capítulo 20 de Tomás, cuando le dice a la comunidad, le dice claramente, utilizando al personaje de Tomás: ven, tócame, fíjate lo que yo tengo en mis manos, todavía, o sea, yo soy una persona de carne y hueso, claro, aunque yo esté glorificado. Es lo que trata de hacer ver allí. También podemos ver otro debate
dentro del cristianismo, a partir también del siglo II, dentro de la misma comunidad de Tomás, que tiene que ver con el relato de Lázaro. El relato de Lázaro es un relato no histórico, sino más bien un relato apologético, donde vuelve nuevamente el personaje de Tomás, en este caso la comunidad, utilizando el personaje de Tomás para refutar el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque los gnósticos no creen en la resurrección de la misma manera como lo cree el cristianismo tradicional, más que todo el cristianismo que elabora la documentación de los sinópticos, Sí. o sea, que ven a un Jesús resucitando físicamente. Ellos ven a un Jesús resucitando físicamente, en cambio los gnósticos no lo consideran de ese punto de vista. Y cuando ustedes leen el extenso relato de Lázaro, nos podemos dar cuenta que es hacia la comunidad de Tomás a la quien están enviando ese relato para responder en relación al tema de la resurrección. Interesantísimo también allí. Bueno, aquí anoté unos puntos. El primero sobre lo que comentabas en un inicio, sobre las mujeres. Esta diferencia entre este relato donde son los discípulos que ven a Jesús y otro relato donde son las mujeres las primeras en ver a este Jesús resucitado. Llama la atención de que en el cristianismo muchas denominaciones cristianas, para poder sustentar este ministerio de la mujer, ministerio pastoral, recurren a eso, que si las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús, es porque Jesús también les quería delegar a ellas un ministerio. Pero parece que ahí no está ese conocimiento de que hay otros relatos paralelos donde no son las mujeres las primeras en verlo. Luego, el día de ayer, el video que se subió ayer con la entrevista al doctor Marco Almanza, yo le pregunté a él si dentro de los pocos, porque me dijo que habían pocos antecedentes romanos de esa época, de la resurrección de Jesús, si había algún antecedente de una tumba vacía, porque eso es algo como, me imagino, un escándalo. Todos se van a enterar de esta tumba vacía. Y Marco me dice que no hay, al menos por parte de los romanos, nada, ninguna documentación de una tal tumba vacía, donde ellos a un sentenciado lo crucifican, mueren, entra a su tumba y luego desaparece. Me imagino que eso también es bien curioso, que no hay un antecedente de la época de algo tan escandaloso. Lo otro, sobre esta resurrección física. Los cristianos creen que Cristo resucita no espiritualmente, sino más bien corporalmente. Entonces, esto de imaginarme yo un ser humano que va, como dice ahí mismo la Biblia, el Nuevo Testamento, que va subiendo, ya que dicen que miran arriba, a sí mismo como se fue, volverá. Entonces, es un ser humano que se va elevando, va subiendo en cuerpo, o sea, ¿hasta dónde llega? Es súper raro. Me lo intento imaginar y es raro. Lo otro, lo de las manos. Ahora que estaba leyendo acá en Juan capítulo 20, cuando habla con Tomás, y dice esto en el versículo 27, luego dijo a Tomás, alarga acá tu dedo y mira mis manos. Marco Almanza también comentó que las crucifixiones romanas eran acá, que era imposible que fuese aquí. Entonces, ¿por qué el Evangelio te habla de manos? También me provoca curiosidad ese tema. Y bueno, eso es. Y también comentar de que el tema de esta resurrección como tal era una idea como bien común en el Medio Oriente antiguo, ya que sabemos que varios personajes hay antecedentes, relatos de que morían, resucitaban, y también el judaísmo como que toma esa influencia de los persas. Ya sabemos la influencia que tuvieron los persas sobre los judíos. Sí, lo que pasa es que, como te digo, el tema de resurrección tiene muchas aristas. Yo recientemente terminé un curso de los milagros de Jesús y explicaba también el tema de la resurrección, ¿no? El tema de los puntos donde Jesús resucitaba, y yo les hacía ver a los estudiantes de que esas resurrecciones que Jesús hace son prácticamente arquetipos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada evangelio tiene un perfil hacia Jesús. En el caso de, por ejemplo, Mateo, tiene varios autores en mente en donde busca demostrar en Jesús una superioridad. Por ejemplo, ve a un segundo Moisés, ve también a un Elías y un Eliseo,
y las resurrecciones provienen de esa fuente, ¿no? De la fuente más que todo de Eliseo, porque Eliseo es uno de los que más hace resurrecciones. Y son arquetipos, o sea, no, eso no tiene ninguna base histórica para demostrar de que eso haya sido así, porque no podemos ver tampoco los evangelios como libros históricos, como se entiende la historia al día de hoy. Eso no se puede ver así de ese punto de vista, aunque haya información histórica, lugares, personas que existieron, etcétera, no te da pie a concluir de que muchos de esos relatos hayan sucedido históricamente. Es un poco difícil comprobar eso, aunque existen unos criterios dentro de lo que son los métodos críticos para determinar qué plausibilidad histórica podrían tener algunos relatos de Jesús, ¿no? Y yo les decía a los estudiantes de que todo relato de Jesús, ya sea hechos, milagros, parábolas, estaba revestido de estratos teológicos, cristológicos, y Sí. quizás hayan algunos que tuviesen alguna evidencia de historia, ¿no? De historia, de historicidad. En el caso, por ejemplo, vemos a un Jesús que se le hace tan fácil resucitar a cualquier persona, pero también lo vemos un poco torpe, vamos a llamarlo así, o complicado en quitarle en devolverle la visión a alguna persona. Tiene que a veces hacer un segundo intento. Es Entonces, como vos un decís, ya poco va. contradictorio. Sí, es como contradictorio, pero esa contradicción también tiene algo positivo, ¿no? Y es que podéis ver allí algo que está dentro de esa capa del milagro. O sea, aparte del milagro, por debajo hay algo como que nos quiere hacer ver de que tiene alguna plausibilidad histórica ese relato de sanación. ¿No? ¿Por qué? Porque, allá solamente la mujer te tocó, la mujer del flujo de sangre solamente te tocó, ya ocurrió el milagro. Aquí como que sufriste un poco más en obtenerlo o en lograrlo. Eso desde el punto de vista crítico es interesante analizarlo, porque hay como que algún criterio de dificultad, pero también hay como una especie de criterio de vergüenza, en el sentido de que cómo te va a costar devolverle la vista a alguien que es mucho más fácil que resucitar a un muerto. ¿Me explico? Exacto. Entonces ahí hay como que cierta capa de que posiblemente tenga alguna plausibilidad histórica algunos milagros de Jesús. Y de hecho hay algo bien interesante, ¿no? También discutía con los estudiantes algunos temas apologéticos que surgieron a partir del siglo II, que fueron contestados muy tardemente. Por ejemplo, les hablaba acerca de el, el, el discurso que hace, no es un discurso, el documento que elabora un hombre llamado Celso, un gran filósofo del siglo II, que va en contra de los cristianos. Y la imagen que tiene Celso de Jesús es que es un hechicero, un mago, un sanador, y comienza a cuestionar de Jesús muchas cosas, entre esos su nacimiento, pero nunca cuestiona, hay algo que no cuestiona, y es ¿cómo se llama? El personaje histórico, ¿no? Y es bastante también interesante ese tema, porque Celso nunca ataca algunas cosas que tienen mucha plausibilidad desde el punto de vista histórico, dentro de lo que Jesús pudo haber hecho en vida, que es muy difícil también determinarlo con certeza ese tema, ¿no? Porque en la historia nada es absoluto, todo No, solamente, aproximaciones. todas son aproximaciones, por supuesto. Exacto. Y bueno, lo que nosotros podemos también observar es que los evangelios tienen diferentes intenciones teológicas. Por ejemplo, también yo le decía a los estudiantes que mientras Pablo esperaba una resurrección espiritual como una esperanza de gloria, Juan el evangelista, que escribe después de Pablo, ya lo da como un hecho consumado. De hecho, Juan el evangelista, para no dejar, o sea, para no dejar una expectativa o una expectativa dentro del cristianismo de que la resurrección quedó como una esperanza en el siglo I. Pablo, Juan viene, hace una reelaboración muy inteligente teológica, y dice que Jesús ya es la resurrección. De hecho, cuando leemos el texto de Lázaro, que la mujer, la hermana de Lázaro, le dice, bueno, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día postrero, ¿no? Le dice, yo sé que él va a resucitar en el día postrero, yo estoy convencida de eso. ¿Por qué? Porque es la teología que se maneja, y eso es una teología que prácticamente viene de Pablo.
¿qué hace el Evangelio de Juan para responder a esa teología? Como una esperanza que se había quedado allá. Dice, no, eso no va a suceder en el día postrero porque ya está sucediendo en este momento, porque yo soy la resurrección y la vida. O sea, fíjate que Ajá. da como por consumado el hecho de la resurrección para el periodo cuando Jesús está, entre comillas, resucitando a Lázaro, que sabemos, como ya te acabo de mencionar, es un texto más que todo apologético, en respuesta a una comunidad de Tomás que negaba el tema de la resurrección. O sea, muchas respuestas hay apologéticas dentro del texto y a veces creemos que es que se están elaborando para dar una respuesta histórica. Y a veces las respuestas no son históricas, sino son apologéticas, son respuestas muchas veces alegóricas. Y Claro. en la antigüedad eso no había, o sea, no existía ese problema, no había ese problema de dar respuesta de esa manera. Porque debemos recordar que la teología dentro del pensamiento cristiano no nace sino hasta el siglo III. En el siglo II, lo que nosotros podemos observar patrísticamente son padres prácticamente con respuestas filosóficas. Muchos respondían desde un punto, más que todo, la mayoría respondían desde un punto de vista platónico y alegorizaban mucho el tema de lo que estaba elaborado. O sea, siempre lo llevaban, vamos a decirlo así, en un contexto espiritual. Cuando hablo de alegorizar y de metaforizar, me estoy refiriendo a que tratan de todo, como no lo pueden explicar físicamente, no hay una lógica para explicarlo, entonces usan el recurso filosófico para dar una Claro. respuesta. Ujú. Y a partir del siglo III, cuando nace en la primera escuela teológica, que es la escuela de Alejandría, bueno, ya ahí se comienzan a dar un poco de respuestas un poco más asertivas desde el punto de vista teológico, pero seguía siendo la misma mística, vamos a decir así, alegórica, desde el punto de vista de muchos puntos que todavía quedaban en el vacío, ¿no? Y Ujú. fíjate que, discúlpame que me extienda un poquito y me vaya a veces algunas ideas. Y fíjate que con referente al tema de Celso, que es uno de los grandes filósofos que estuvo en contra del cristianismo y lo criticó, más o menos para darle respuesta a esos argumentos que Celso utilizó, más o menos como entre el año 160, el cristianismo tuvo que esperar 80 años para responder a esa pregunta y la termina respondiendo en boca de Orígenes por una presión. Fíjate cómo ocurre el tema, ¿no? Es un tema sumamente interesante. Yo le decía a los estudiantes, tenemos que leer la patrística, porque sin la patrística no podemos, y tenemos que leer los debates filosóficos que existen, porque eso nos va a traer mucha luz en dónde estamos parados desde el punto de vista histórico en el siglo II, qué se está discutiendo, qué se está debatiendo, y en función a eso vemos que el cristianismo va elaborando un material, y ese material es el que nosotros hoy tenemos en el Nuevo Testamento y elaborado. Entonces yo le decía, Orígenes fue el que le dio respuesta a Celso 80 años después sin conocerlo, y fue porque le llegó una copia de un amigo de Orígenes llamado Ambrosio, le llega una copia y le dice, Orígenes, tenemos una copia de un hombre que hace 80 años está hablando mal del cristianismo y habla mal de Jesús, lo está mal poniendo, dice que es un brujo, un hechicero, un sanador, y nosotros necesitamos que tú respondas a eso. Orígenes no tiene intenciones de responder porque cuando él lee el discurso de Celso se da cuenta de que Celso no es ningún neófito, o sea, se da cuenta que él Celso es un tipo muy intelectual, pero Ambrosio le dice, tienes que responderle sí o sí porque ya las comunidades lo están leyendo. Por la presión de Ambrosio, Orígenes está en Cesarea, se siente presionado y comienza a dar una respuesta a Celso. Más o menos el discurso de Celso en hoja hoy en día, que lo he leído, en hoja normal tipo carta, es algo así como unas 40 páginas. Bueno, el de Orígenes, las respuestas que le da Orígenes son de casi 600 páginas. O sea, te podés imaginar todo lo que Orígenes tuvo que argumentar para poder responder a 40 páginas de Celso. O sea, una cosa, bueno, o sea, lo que quiero es que tú veas que el cristianismo en muchos casos tenía que dar respuesta a todas esas interrogantes que hasta hoy en día nosotros mismos nos planteamos.
Oye, Javi, para ir finalizando, me llama la atención algo. Mi tiempo acá avanza, mis minutos corren y tu reloj está detenido. ¿Qué es lo que ocurre en tu tiempo y espacio? No se ha movido tu No reloj de sé, atrás en toda la entrevista. porque no tiene pila. No tengo pila no tiene pila. Tengo las pilas aquí, pero no se me ha puesto. Bueno, Ay, vamos este, finalizando, mi y querido bueno, profesor Carla, Javier. gracias por la invitación y espero que esta más que todo reflexión y también tips, ¿no? Porque a mí no me gusta realmente siempre, yo siempre trato de no, en lo posible, dentro de lo que es la investigación, el estudiante de alguna u otra forma busque interesarse por alguna de ellas y la desarrolle. Exacto. Y, Pero yo tengo una pregunta ahí, ya que mencionaste este curso de Jesús y los milagros, ¿es posible que la persona que luego vea este video y se interese y quiera tomar ese curso tenga acceso a las grabaciones? sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos es dejar dejar ese curso disponible, claro, con las grabaciones. El precio también es un poco más, es más accesible porque, bueno, es diferente ver el en vivo porque los estudiantes participan. Bueno, a veces nos extendemos hasta 30 minutos en preguntas y respuestas y la idea es que, obviamente, va a estar en el en vivo, ¿no? Pero con el tema de las grabaciones, el costo es mucho más accesible y pueden también obtenerlo completamente sin ningún problema. Sí, porque se escucha súper interesante para aquellos que les gusta este tema de Jesús y los milagros, poder obtener este curso donde tú tratas esos milagros, donde vas entregando antecedentes. Entonces, ahí a los amigos que luego vean este video, los animo a que puedan contactarse contigo a través de todas las redes de IES Criteria, eh, y ver el tema de poder acceder a este curso. Sí, es un curso de 8 clases donde tocamos prácticamente, bueno, la gran mayoría de los milagros que aparecen en los sinópticos y le dedico también algunos milagros del Evangelio de Juan, más que todos los milagros que son apologéticos. Y lo que trato de cierta manera es que el estudiante vea las capas, tanto redaccionales, los constructos y las capas históricas que pueden tener plausibilidad desde el punto de vista histórico dentro de algún milagro que Jesús pudo haber hecho, ¿no? Uh -huh. Porque sí, una de las cosas que es importante de notar es que en el siglo I y en el siglo II había muchas personas que hacían milagros. O sea, no es a milagros y sanaciones, en especial sanaciones, ¿no? El milagro ya es un poco más, es un poquito más interesante de estudiarlo, ¿no? Las sanaciones, muchos eran sanadores de todo tipo, habían documentos que habían elaborado, por ejemplo, la clavícula de Salomón, que es un documento apócrifo, donde se mencionan eh, cómo se puede hacer algún tipo de sanación específico. De hecho, explicaba allí, discúlpame que me voy otra vez a extender allí en el tema de los milagros, explicaba que parte de la metodología que se ve en el texto de la clavícula de Salomón, Jesús la aplica dentro de una de sus sanaciones, que tiene que ver con la saliva y la El tierra, barro. ¿no? Uh -huh. Y el barro, ¿no? Lo aplica y eso parece registrado apócrifamente. Uh -huh. Apócrifamente, ¿no? Y cuando se hace mención a Belcebú, que le dicen que si está sagrando el nombre de Belcebú, aparentemente todas aquellas personas que podían sanar, personas que podían hacer tipo de sanaciones con la vista, con la sordera, o la persona que era muda, se le atribuían a ese Dios y en ese tipo de respuesta también lo podemos ver en otros documentos apócrifos. O sea que si hacemos una combinación o hacemos más o menos una relación entre los documentos apócrifos contemporáneos a los evangelios y lo que Jesús está haciendo también dentro de los evangelios, hay bastante relación y es bastante interesante analizarlo así. Buenísimo. Y esos son documentos que en muchos casos quizás no, o sea, no pasaron por manos del cristianismo, pero se utilizan como para correlacionar qué tan verídico o veraz puede ser esa información que el cristianismo te presenta a través del evangelio. Uh -huh.
Bueno, de igual manera, querido Javi, vamos a dejar en la cajita de descripción de este video todos los enlaces para que puedan ir al Instagram de Criteria, el canal de YouTube, la página de Facebook y anexar también tu correo para toda la gente que los invito también a seguirte por las redes sociales, que se quieran contactar contigo para este curso de los milagros de Jesús. Claro que sí, Carla. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y bueno, vayan al canal y es Criteria, yo los invito, ahí tenemos ya casi un poquito más de 20 videos, no solamente míos, también videos con el profesor Antonio Piñero. Próximamente Carla tiene que estar también grabando, tiene un compromiso para grabar conmigo y bueno, pásense por allá y si hay algún interés con algún curso diplomado de los que estamos ahorita iniciando, pueden contactarnos a través de la página también y los datos que podemos dejar ahí en los números de teléfono. Excelente. Así que nos estamos despidiendo y saludo a todos aquellos amigos, a toda la audiencia que luego verá este video en diferido, esperando que les guste muchísimo esta Semana Santa. Adiós.